dar la bienvenida a la doctora Eunice Padilla. Nuevamente la tuvimos en la mañana con una conferencia sumamente interesante y además creo yo que bien explicada. Entonces, pues ahora vamos a continuar esta cátedra Alfonso Moreno con la segunda parte de las actividades, que será esta conferencia sobre la improvisación, el panorama de la improvisación en la música barroca. Pues sin más, adelante, doctora. Buenas noches, es un gusto estar otra vez con ustedes. Ahora voy a hablar un poco acerca de la improvisación. Será la presentación del panorama de la improvisación, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII, haciendo especial énfasis en el periodo barroco. Esta plática, conferencia que les voy a dar, conecta muy bien con el tema general de esta semana, que por lo que me veo y por lo que me comentan, tiene también incidencia en la improvisación en el jazz, por ejemplo, o en otros momentos de la música académica. Entonces yo espero que esto que veamos hoy complemente muy bien lo que han estado viendo y verán en esta semana. Y pues yo les haré esta presentación general para que a partir de mañana podamos trabajar en este taller práctico sobre la improvisación. Voy a compartir mi pantalla. Tengo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, de igual manera, si tienen alguna duda o pregunta, pues vayan escribiéndola en el chat. Yo por ahí les voy a hacer una pregunta muy pronto, entonces sí me gustaría que respondieran de inmediato en el chat o si quieren levantar la mano y para que tener la palabra. Bueno, eh, como les dije hace un momento, es el panorama de la improvisación en el barroco. Bueno, ahora aquí va la pregunta. ¿Qué entendemos por improvisar? ¿Alguien me dice qué piensa, qué entiende, qué cosa pasa por su mente cuando escuchan la palabra improvisar? Hacer una melodía instantánea, puede ser, sí, claro. Es sacar de nuestra cabecita, de nuestro oído interno y podemos hacer una melodía. ¿Qué más? ¿Qué más significa improvisar? ¿Hasta qué límite podemos llegar, ¿no? En esta improvisación como músicos en particular, pero bueno, podemos pensar en improvisar en en muchos campos. Ser creativo, claro, tiene mucho que ver con la creatividad, es una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, adaptarte a lo que se está tocando, o sea, entrar en el fluir de alguna idea musical, de alguna otra persona con la que estemos tocando y hacer algo de manera personal. Muy bien. En realidad la improvisación tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchos caminos, muchas maneras de entenderla, ¿no? Eh, Evidentemente, eh, esto de qué entendemos por improvisación, pues bueno, puede ser desde tocar lo primero que se nos pase por la cabeza, ¿no? En ese momento, o bien yo me fui en principio al diccionario a ver qué es lo que decía sobre improvisar, ¿no? Entonces dice que es hacer una cosa sin tenerla prevista o preparada, así como ay, llegaron las visitas, no tengo nada de comer, voy a improvisar algo para que tengamos algo para comer, ¿no? También dice que es componer o desarrollar un poema, un discurso o una pieza musical sin haberlo estudiado o preparado. Aquí, bueno, ya están hablando un poquito más de lo que hacemos. También es realizar una acción sin haberla planeado con anterioridad. Bueno, en la música, sobre todo en la música del barroco y la música anterior, la música del Renacimiento, tocábamos muchas veces, se tocaba muchas veces cosas sin haberlas planeado con anterioridad de manera relativa, porque siempre en el barroco se hizo uso de ciertos recursos y de conocimiento de una estructura previa.
Perdón. Bueno, hay una serie de relaciones que tiene la improvisación con otros elementos de la música, y uno de ellos es la ornamentación, ¿no? Ornamentar o adornar una melodía es una forma de improvisar, ¿no? Ornamentar es adornar melodías o adornar alguna sección de alguna manera de la música que estoy tocando. También yo voy a improvisar esta ornamentación según determinados patrones y esquemas de ornamentación que ya conozco y que son, digamos, parte del lenguaje que estoy hablando, ¿no? Me estoy refiriendo en específico a los siglos XVI, XVII y XVIII. Yo voy a tener una suerte de vocabulario ornamental que voy a utilizar en determinados contextos. Entonces, esta ornamentación, pensada dentro del contexto de la improvisación, la podemos ver desde dos luces o desde dos ámbitos principales. Uno es la ornamentación libre, que podemos pensar en particular en la ornamentación italiana o española, y que es el tipo de ornamentación en donde yo puedo, siguiendo ciertos patrones que ya conozco, ornamentar intervalos, ornamentar alguna fórmula cadencial, ornamentar típico del siglo XVII y XVIII, ornamentar hacia la sección de las cadencias, ornamentar las transiciones entre secciones, ¿no? Esa es una ornamentación libre. Por otro lado, la ornamentación esencial o francesa se usó muchísimo y tiene que ver con todos estos símbolos que ustedes conocen muy bien, como mordentes, trinos, apoyaturas, que se usan tanto en la música francesa como, por ejemplo, en la música de Bach, que seguramente ustedes conocen muy bien. Entonces, la ornamentación y la improvisación, la ornamentación es una forma de improvisar. Bueno, ahora, hablando un poco de historia de la improvisación, llegamos a este término y a entenderlo como fenómeno relativamente hace, digamos, poco, ¿no? Evidentemente, esta práctica de la improvisación daba vida, daba sentido a música que tuviera una notación musical poco elaborada, ¿no? En gran parte, la transmisión oral de la improvisación fue lo más importante, ¿no? Entonces, como era una costumbre de transmisión oral, en realidad escribir cómo iba yo a ornamentar o cómo iba yo a improvisar algo dentro de una música, pues era más bien por manera de costumbre o por manera de tradición oral que realmente describir todo eso en una partitura, ¿no? Pensando específicamente en la Edad Media, el texto escrito, la partitura que podamos tener, era más bien una imagen o un símbolo que nos servía para recordar lo que se transmitía generalmente de forma oral y que se memorizaba, ¿no? Los músicos memorizaban lo que se hacía. Entonces, muchas veces no hacían exactamente igual lo que tenían que cantar o lo que tenían que tocar. Entonces, daba pie a lo que ahora nosotros entendemos como improvisación, ¿no? Entonces, este tipo de transmisión oral va a hacer que el estudio de este fenómeno se haga un poco difícil, pero vamos a encontrar cada vez más a lo largo de que la historia se va avanzando, se va desarrollando, vamos a encontrar cada vez más registros en los códices o en los manuscritos que encontramos, que se conservan, este tipo de comentarios que se van añadiendo tal vez en el momento en que se hacía la interpretación para reforzar la memoria, sobre todo de los cantantes, ¿no? Justamente estoy hablando de la época del Ars Nova, del Ars Subtilior, que era realmente una música muy sofisticada e increíblemente compleja. Esto se los dejo de tarea porque si no nos tardaríamos muchísimo tiempo en explicarlo. Y entonces,
Llegamos más o menos a partir de 1550, un poco antes, en el siglo XVI, vamos a tener una variedad de fuentes informativas, y vamos a crear algunos puentes de información en donde vamos a encontrar tutores, esto es una especie de métodos y de tratados de ornamentación y de glosas que nos van a decir cómo podemos nosotros improvisar dentro de una música escrita con las notas solamente esenciales. Esto es, estas ornamentaciones se acostumbraban a hacer de memoria o siguiendo a estos tutores y no estaban escritas. Entonces se consideraba que estaban improvisadas porque la manera de hacerlas de cada quien era distinta, ¿no? Entonces, en estos tratados de ornamentación, en estos tutores, vamos a encontrar muchísimas maneras de ornamentar e improvisar intervalos ascendentes y descendentes, ya sean segundas, terceras, quintas, octavas, etcétera. También van a hacer mucho énfasis en las cláusulas o cadencias, en las secciones que cierran las partes de alguna de estas obras, ¿no? Acuérdense que en esta música no había movimientos enormes que duraban muchísimos minutos, como por ejemplo una sinfonía de Bruckner. Esto no, son obras por lo general mucho más cortas, ¿no? Entonces, cada una de estas secciones se cerraba con una cadencia, y eso podía, más adelante, dio lugar a los distintos movimientos, allegro, adagio, etcétera. Pero en un principio estos movimientos eran más bien distintas secciones de una misma obra, ¿no? Estoy hablando de que estos tratados se referían a las voces, a los instrumentos, ya sea instrumentos de arco y de aliento, sobre todo, aunque también hay para instrumentos de tecla, ¿no? Algo que se hizo muchísimo, y una de los lugares en donde mayor énfasis tuvo la improvisación de la mano de la ornamentación, fue en estas versiones ornamentadas o glosadas de canciones y madrigales muy conocidos. Un poquito más adelante les voy a presentar algunos ejemplos, porque en esta época vamos a encontrar muchísimas canciones que les fascinaban y las repetían, y cada músico hacía una versión personal de esta música que tanto les gustaba cantar, ¿no? Bueno, esta música, estoy hablando ya de este siglo XVI y los inicios, la primera mitad del siglo XVII, o sea, el final del Renacimiento y el inicio del Barroco, vamos a encontrar con muchísimas fuentes de este arte de disminuir o ars diminutionis. Disminuir quiere decir poner en valores cortos, valores rítmicos cortos, algo que está escrito en valores rítmicos largos o grandes, ¿no? Entonces, por eso se le llama disminuir. En castellano, en español, suena un poco raro decir disminuir, porque no es en realidad lo que estamos haciendo, porque estamos poniendo más notas, pero podemos referirnos a esto como variaciones o glosas, ¿no? O diferencias, que son varios de los términos que se utilizaron también. Entonces vamos a encontrar varios importantísimos. Aquí les tengo una breve lista. El primero es el de Silvestro Ganassi, ópera intitulata Fontegara, en 1535, que estaba más bien orientado a los instrumentos de aliento y a las voces, en donde también nos dice cómo ornamentar intervalos, cómo ornamentar cadencias, etc. Otro tratado muy interesante es el de Diego Ortiz, que era español, pero lo publicó en Roma, que es el Tratado de Glosas, especialmente orientadas a instrumentos de cuerda frotada como la gamba, por ejemplo, ¿no? Tenemos el de Bassano, que es de música vocal. Botticelli también se dirige a los cantantes, pero se usa, el tratado de Botticelli es muy famoso y lo utilizan mucho también los instrumentistas. Dalla Casa en 1584, Ricardo Rognoni, sus pasajes son famosísimos porque los estudian todos los instrumentistas, sobre todo de instrumentos de aliento y de instrumentos de cuerda. Y el Transilvano, que habla mucho también de instrumentos de tecla,
O sea, aquí estamos viendo todo un universo de tratados y de métodos sobre cómo ornamentar los intervalos, cómo ornamentar las cadencias, ¿no? Y esto más que pensarlos como un método de ornamentación, va de la mano con el estudio de la improvisación, porque recordemos que toda ornamentación era, digamos, espontánea, y el intérprete estudiaba, memorizaba este tipo de trabajo y tenía todo un repertorio de ornamentaciones que podía aplicar en los distintos contextos musicales, dependiendo de las necesidades del instrumento que tocara, del lugar en donde se tocara y de con quiénes estaba tocando, ¿no? Pero es muy importante que esto ya está escrito. Aquí tengo un error, no es Taleggio, es Rognoni Taeggio, sin la L. Me acabo de descubrir, perdón. Bueno, aquí tenemos una portada y un ejemplo de Rognoni de 1620, ¿no? Siempre hacían estas portadas muy sofisticadas, llenas de ilustraciones. En este caso, un escudo fue dedicado al rey de Polonia. Y acá tenemos es una escala con el texto Santa María y las diversas maneras en las que yo puedo cantar o tocar con mi instrumento de aliento o de cuerda, ¿no? Estos distintos distintos intervalos. Por ejemplo, aquí tenemos do, re, mi, fa, aquí los tenemos uno tras otro, y de la manera más sencilla a una un poco más complicada, ¿no? Aquí cada número es una versión distinta de cómo ir ornamentando estos intervalos, que en este caso son grados conjuntos. Y si vemos que la número 4 ya es un poquito más larga, la número 5 es todavía más sofisticada, y la 6 y la 7, ¿no? Cada vez se hace más sofisticado y más lleno de notas este tipo de passaggi o glosas o divisiones, ornamentos o disminuciones sobre cómo ornamentar un pasaje en grados conjuntos. Este es el de Botticelli, que les presento un ejemplo, nada más que aquí la escala es descendente, ¿no? Tenemos la escala descendente y nos muestra algunas maneras, ¿no? De cómo puedo yo glosar este tipo de figuras melódicas. Bueno, ahora, si hablé ya de la improvisación de la mano, de la ornamentación, que es importantísimo, por otro lado tenemos la improvisación y la composición. Ahora, ¿por qué hablo de la composición? Bueno, porque en esta época es a veces difícil pensar que un compositor se sentaba a escribir algo que salía de su cabeza y que no había probado antes y que no había pasado por un proceso, digamos, de improvisación, dadas las características, por un lado, de la enseñanza de la música y por las distintas maneras de poder tocar una composición. Entonces, es una relación muy compleja que tenemos que ver con cuidado. Para nosotros, músicos del siglo XXI, con un bagaje de conocimientos tremendamente enorme e intenso, que sabemos muchas cosas, que a veces nos estorban un poco para entender este tipo de momento, en el finales del Renacimiento y principios del Barroco, en donde la improvisación y la composición presentan como los dos extremos del espectro musical, en donde yo improviso en un principio muchas cosas para luego llevarlas al papel, ¿no? Ahora, pensemos también que se improvisaba mucho y se escribía poco, y además se escribía con menos notas de las que en realidad voy a tocar, porque recuerden que el papel de la imprenta era fundamental, pero imprimir la música, que te publicaran las piezas, era difícil y además era súper caro. Entonces había que ahorrar, también pensar en este ahorro del papel, y había mucho que se le dejaba al intérprete, y
también era una puerta que abría quien componía, que muchas veces era quien tocaba, ¿no? Para que el intérprete pudiera tener libertades. Luego hay algo que quise yo compartir aquí, que es que la improvisación hasta el siglo pasado, hasta los años 70, como que estaba un poco mal vista, ¿no? Como que improvisar era salirte de lo que estaba escrito en la partitura, y esta partitura sacrosanta no podía ser transgredida por improvisaciones. Entonces, nosotros fuimos formados en una generación en donde nos decían que lo que estaba escrito en la partitura estaba escrito a piedra y lodo, y que era un sacrilegio salirte de ahí. Sin embargo, hablando de la música, no solamente del barroco, del renacimiento, del barroco, pero del periodo clásico, incluso del romanticismo, la partitura no es sacrosanta, y había muchas costumbres performativas de lo que le llaman performance practice, que nos indica en inglés, que nos indica que en mucha de la música se tomaban libertades, y la improvisación era válida en distintos hasta niveles, ¿no? Pero era válida. Entonces, creo que sí es importante dejar de lado esas ideas que se tuvieron en el pasado, y que veían a la improvisación como algo un poco de segunda. Bueno, ahora voy a hablar a grosso modo, ¿no? Porque es muy difícil poner categorías muy lineales en esto. Voy a hablar a grosso modo de cómo puedo, en dónde cae la improvisación. Yo puedo pensar en la improvisación integral de una pieza, como puede ser un canon, un ricercare, una fantasía, una fuga, un preludio. Aunque usted no lo crea, los cánones y las fugas se improvisaban. Era también una forma de aprender que se usó muchísimo y que nosotros hemos perdido. Nosotros pensamos ahora en estas cuestiones contrapuntísticas como algo que hacemos en la clase de contrapunto en papel. Sin embargo, se enseñaban de manera práctica en el Renacimiento y Barroco. También puedo improvisar sobre un bajo, ¿no? Puede ser sobre un bajo que se repite, ¿no? Hay muchos patrones que fueron exitosísimos en el Renacimiento y en el Barroco, como el bajo del Conde Claros, que era una canción, el passamezzo antico o moderno, la romanesca, los grounds ingleses, ¿no? Que son estos bajos que se van a repetir de manera sistemática cada ciertos compases sobre los que se hacían distintas composiciones. Pensemos, por ejemplo, en la famosa Greensleeves to a Ground. Es un ejemplo de una melodía sobre un bajo, nada más que aquí pues ya no tenemos una versión improvisada, sino una que se hizo famosísima y se convirtió en Greensleeves, ¿no? También podemos tener improvisaciones sobre una melodía, como estuve comentando hace rato, sobre alguna chanson, un aire, un motete, un madrigal, ¿no? Sobre el que el cantante o el instrumentista podría improvisar en los intervalos de esta canción. También podemos pensar en hacer una obra más larga, como una improvisación o variaciones sobre obras que pueden ser más complejas, como fantasías o suites, ¿no? Entonces, este es un panorama general de en dónde cabe la improvisación en la música del barroco, incluso desde el siglo XVI. Bueno, en el siglo XVI la música para tecla y laúd era muy favorecida, porque se les consideraba los instrumentos perfectos, porque podían tocar todo un ámbito sonoro y podían tocar varias voces al mismo tiempo. Entonces, en estos instrumentos vamos a encontrar una serie de repertorios de carácter improvisado, que puede ser transcripción de obras vocales, pueden ser piezas de danza, pueden ser piezas de carácter o simplemente preludios o piezas improvisadas en el momento. Y todas este tipo de obras van a estar conectadas entre sí, y el intérprete las va a poder improvisar gracias a las técnicas aprendidas de oído y que ha repetido mucho y que ha memorizado, de tal manera que puede aplicar estas técnicas a estos tipos de música.
¿no? Bueno, voy a especializar un poco lo que estoy diciendo y me voy a ir hacia España a finales del siglo XVI. Aquí en España a estas ornamentaciones se les llamaron glosas o diferencias, o glosas y diferencias, se usa el término de manera intercambiable. Y las glosas eran una ornamentación instrumental o vocal de una melodía que casi siempre fue antes una pieza vocal, una canción, ¿no? Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, muchísimos de muchos compositores, pero destaco a Antonio Cabezón y a Diego Ortiz. Las diferencias que encontramos también en esta época son variaciones sobre esquemas melódico-armónicos que servían para cantar romances, ¿no? Para que se cantaran distintas estrofas y cada estrofa tenía un ciclo de progresiones armónicas que se repetían de manera consecutiva, ¿no? Y entonces sobre las cuales es como un poco acompañar con la guitarra, un patrón, y ese patrón armónico hay unas ciertas estrofas y entonces yo puedo improvisar melodías sobre esos esquemas o puedo improvisar también variaciones rítmicas o variaciones de algún tipo en este tipo de patrones. Hay muchos ejemplos de este tipo de variación. Por ejemplo, los patrones o progresiones armónicos de Guárdame las vacas, que también era una canción que tenía una progresión muy particular, el Conde Claros que les mencioné, el pasamezzo ántico, la romanesca, que si ustedes piensan en el canon de Pachelbel, ahí tienen una romanesca, la bergamasca, que tiene una progresión armónica primero, cuarto, quinto, primero, las folías que ustedes deben de conocer, como las de Corelli, por ejemplo, unas piezas que se llaman las marionas, españolas, que tienen una progresión muy característica, la chacona y un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces, algo muy importante con estas diferencias y variaciones es que fueron creando una independencia entre la música vocal y la música instrumental. Recordemos que en el barroco se empieza a dar, sobre todo en los inicios del siglo XVII, esta independencia de lo vocal y lo instrumental, porque antes teníamos un gran énfasis en la música vocal y la música instrumental apoyaba y daba base y fundamento a la música vocal cuando tocaban juntos. Entonces, esto generó la creación de nuevos repertorios, sobre todo desde el punto de vista de la improvisación, porque tomando como base esa música vocal, yo podía generar mis piezas instrumentales y tocarlas alegremente en mi casa o en donde estuviera. Esto fue generando un virtuosismo instrumental. Los intérpretes cada vez tocaban cosas más difíciles. Y otra cosa importante es que la línea divisoria entre profesionales y amateurs, pues no está demasiado marcada. Y en este contexto, las diferencias y las variaciones tuvieron gran éxito en todos los contextos, tanto de los profesionales como de los amateurs. Como dije hace un momento, imprimir la música es caro, entonces pues voy a tener mi patrón armónico, melódico y voy a hacer mis variaciones y no necesito de la partitura, ¿no? Esta variación como principio compositivo hacia el barroco más tardío va a dar lugar a la aparición de las variaciones o diferencias en España, y estas variaciones eran generalmente improvisadas, aunque también se escribían, pero seguramente hay un universo de improvisaciones sobre patrones armónico-melódicos que se hicieron de manera cotidiana y nosotros solo conocemos una pequeña parte, las que estuvieron escritas, ¿no? Estas formas improvisatorias tuvieron un gran éxito en todos los contextos. Estos modelos del Renacimiento se usaron en el barroco temprano y continuó usándose esta idea de ornamentar en una composición
previamente establecida. Aunque yo tuviera una partitura, la idea general y la costumbre es siempre ornamentar. Y yo puedo ornamentar melódicamente, puedo crear una sección o puedo crear varias secciones en una composición, aunque estuviera escrita, ¿no? Entonces, aquí empieza a haber una disyuntiva. Los compositores establecen como dos caminos. Una es escribir los adornos que creían convenientes, o sea, en la misma música está escrito lo que yo quiero hacer para impedirle al intérprete que tire al monte y haga lo que quiera, sino que haga lo que yo quiero como compositor. Entonces lo escribo. Y por otro lado, se empezaron a utilizar ciertos símbolos, como esos mordentes que les platiqué, en donde, para ponerlos en la música, en donde el compositor creía conveniente, y así poder tener un cierto tipo de ornamentación. Entonces, por un lado, tenemos los adornos escritos, que son como adornos libres, pero escritos para que no hagas unos adornos feos en la música, eso dirían los compositores, supongo yo. Y por otro lado, para establecer patrones ornamentales basados en símbolos. Lo que hacemos hoy en día, ¿no? Como músicos, que trabajamos, que conocemos este tipo de música de los siglos XVI, XVII y XVIII, en los que, como en algún momento les he dicho, se escribe de una manera y se hace de otra, ¿no? Hay muy poca información en la partitura y hay mucho que uno tiene que saber para poder interpretarla de manera correcta. Entonces, hoy tratamos de reconstruir las prácticas de la improvisación del pasado a través del uso de fuentes primarias, como estos tratados que les he estado mostrando por lo menos en imágenes y en nombre, ¿no? Entonces, la mayor parte de la música que se improvisaba, evidentemente, no está escrita y solamente tenemos algunos ejemplos de lo que pedía el compositor, pero seguramente se hacía de muchísimas maneras, ¿no? Desde el punto de vista didáctico, ahora sabemos que la música se aprendía y se enseñaba a través de la improvisación, ¿no? A través de repetir, de memorizar, y aquí intervenía tanto la voz, el cuerpo, ¿no? Los gestos, los dedos, la vista, etcétera, ¿no? O sea, yo tenía que memorizar estos gestos musicales y aprendérmelos de memoria. Y hay una relación muy estrecha entre la improvisación y la teoría de la música y la interpretación desde el Renacimiento tardío hasta el barroco medio, barroco y un poco el barroco tardío. Algo muy interesante es que hoy en día se están recuperando estas maneras de enseñar que se tenían en los siglos XVII y XVIII, y en algunas escuelas, universidades, conservatorios se están recuperando y se están utilizando estas fuentes para enseñar el contrapunto, para enseñar el bajo continuo, para enseñar la teoría de la música de una manera integral, pensando en cómo se enseñaba la música en ese tiempo. Creo que aquí en México, no sé, algunas personas puede que ya lo estén haciendo, no estoy segura, pero es muy interesante tener esta aproximación a la enseñanza basándonos en las fuentes adecuadas de acuerdo a la época de la música que estoy aprendiendo. Bueno, en el siglo XVII, ya estamos en el barroco, vamos a encontrar ornamentación improvisada de melodías, creación de melodías sobre una melodía nueva sobre una melodía existente. En el órgano, la improvisación es parte fundamental de la formación del organista. Entonces el organista aprende a improvisar tocatas, preludios, intonazioni, ¿no? A la hora de las misas o el servicio religioso. También se van a dar infinidad de variaciones o improvisaciones sobre melodías populares, improvisación sobre patrones armónicos, improvisación para ir de un tono a otro, para unir una pieza con otra, ¿no?
También la improvisación de preludios libres, en donde yo voy a ver qué tan afinado esté mi instrumento, ya sea de tecla, ya sea un laúd o una guitarra, para darle el tono al cantante, para que chequen mis instrumentistas que están afinados, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante de los preludios libres. Y también los doubles o los dobles, que son estas variaciones sobre danzas que podemos encontrar en las suites, por ejemplo, una zarabanda con su doble, que es una variación de la zarabanda o del alemán o de la courante, ¿no? O del aire, en fin, ¿no? Estas como espejos ornamentados de una pieza que acabamos de tocar. Bueno, hay un compositor importante de inicios del siglo XVII que se llama Adriano Banchieri, que tiene varios escritos teóricos, entre ellos uno que se llama Órgano Suonarino, que lo publica en Venecia en 1605 y se republicó varias veces más, o sea que fue un tratado súper importante, les pareció muy sustancioso. Entonces él decía que para un organista él tenía que dominar 4 estilos. Él tenía que saber fantasía, que es componer en el teclado, saber de los modos, ¿no? De las cadencias y todas las reglas del contrapunto. Tenía que saber partitura, que es leer en todas las claves, conocer de teoría modal, conocer muy bien los hexacordos, tener muy buenos oídos, manos y ojos para poder interpretar con precisión al teclado. También tenía que saber intabolatura, que era transcribir y ornamentar obras vocales e instrumentales en una versión de reducción para tecla. Y también tenía que saber hacer bajo continuo o basso seguente, que era una mezcla entre el contrapunto horizontal y la armonía vertical, y que, según decía Banchieri, esto era muy común y muy fácil de hacer. Entonces, que como esto lo hacían todos, tenían que aplicarse mucho, saber fantasías, partitura e intabolatura. Esto era un organista, ¿no? Y en todos estos elementos, el poder improvisar sobre esto que ya sabe era importantísimo. También en el siglo XVII, más tardío, encontramos, para fundamentar esto que les estoy diciendo, de que se aprendía de memoria y se repetían patrones como método de enseñanza, a un monje carmelita que se llama Spiridionis, Johann Nenning, que era un alemán, pero él mismo se llama como Spiridion, publicó este libro que se llama Nova Instructio, que era un manual para organistas y directores de música eclesiástica. Entonces, aquí en esta obra, él presenta una serie de ejemplos y de bajos que ya están realizados para que quien lo estudiaba desarrollara la habilidad de improvisar preludios, canzoni y tocatas cromáticas. También esto le servía para aprender a ser continuo, para dominar la composición de música sacra y secular, y también nos da mucho material para improvisar. Y en estos materiales para improvisar son cadencias en donde toma una fórmula cadencial y nos presenta muchos ejemplos. En total son casi como 1250 ejemplos de cómo puedo hacer yo todas estas cadencias y cómo puedo tomar un fragmento y hacer passaggi o ornamentaciones libres tomando como base estos pilares, digamos. Y también tiene una antología de piezas cortas que son principalmente de Frescobaldi. Bueno, ahora para que escuchen esto de lo que he estado hablando, tengo una pequeña sección de ejemplos musicales. Aquí tenemos a Diego Ortiz en su tratado de glosas. Tiene una serie de glosas sobre canciones populares como La España, por ejemplo, Felice Ochimiei, madrigales muy famosos. Y también tiene algunos madrigales sobre tenores, ¿no? Este es una recercada o glosa, ornamentación sobre estos tenores, en donde ustedes pueden ver aquí que hay un patrón rítmico armónico: sol, do, sol, re, sol, fa,
sol, do, re, sol. Y lo repite cíclicamente haciendo distintas variaciones. Entonces, esta es una de las primeras publicaciones en donde están escritas estas variaciones escritas por Diego Ortiz, pero que implican que nos presentan más bien muchas maneras de poder hacer nuestras propias improvisaciones sobre un bajo como este. Esto es 1553. Ahí está el bajo solo, la marcha armónica. Ahora la gamba. Bueno, como ustedes pueden apreciar, tiene una sensación de ser música casi improvisada, ¿no? Es música que está escrita, pero tenemos este espíritu improvisado, ¿no? Glosado, por eso se le llama tratado de glosas sobre un patrón armónico recurrente. Ahora viene un poco Antonio de Cabezón, que tiene sus diferencias sobre Guárdame las vacas. Hay otras variaciones sobre este mismo esquema que hicieron Alonso Mudarra, Luis de Narváez, Enríquez de Valderrábano, Diego Pisador y Venegas de Nestrosa, ¿no? Aquí tenemos muchos compositores que les gustó esto, les presento un pequeño fragmento. Como oyen, está primero el patrón armónico, rítmico armónico. Ahí empiezan las diferencias. Como pueden oír, tanto en el ejemplo anterior como este, la presencia del virtuosismo melódico instrumental está presente. Entonces, una de las principales características de las diferencias es, a grosso modo, que el intérprete se sentía cómodo y podría mostrar divirtiéndose lo bien que tocaba. Luego, les voy a presentar una de estas canciones famosísimas, ¿no? Esta es una obra de Orlando Di Lasso que se llama Suzanne un jour y que dio pie a muchísimas glosas, tanto de la melodía como en el bajo, como en todos lados y para distintos instrumentos. Entonces les voy a presentar un poquito del madrigal original de Orlando Di Lasso, se llama Suzanne un jour.
Como pueden ver, es un madrigal a 5 voces. Este madrigal está basado en una pintura, Susana y los viejos, y en un episodio bíblico también, por si quieren buscarlo, y fue muy famoso. Entonces, sobre este madrigal se hicieron distintas variaciones. Aquí tenemos una versión en donde tenemos la melodía del madrigal y unas variaciones en la voz del cello. Entonces es Roñón Taello, Susana de Orlando, variaciones en el cello y la melodía de Lazo. Oigan el bajo ornamentado. Fíjense acá en esta niña. Entonces, aquí tenemos la combinación de oír el madrigal en su forma original con unas variaciones, en este caso para bajo, sobre esta música. Aquí tengo una partitura, ahora toca un poquito variaciones de Bassano sobre esta misma melodía. Aquí está escrita en la voz superior las variaciones de Bassano, la reducción del madrigal para el órgano, y aquí está la soprano original del madrigal. Este es en corneto. Si se fijan en esta música, estas glosas escritas servían también, tenían un fin didáctico, ¿no? Porque te daban unas versiones muy pulidas, muy sofisticadas de lo que podría ser una improvisación. Ahora voy a la música inglesa. Este es Christopher Simpson, que hace variaciones para la gamba sobre un ground. Esto es una línea melódica en el bajo con una cierta armonía implícita. Ahí va el ground. Esa es la marcha armónica sobre ese bajo que se acaba de presentar. Y ahí empiezan las diferencias o las divisiones, como les decían en Inglaterra, para la gamba. Empiezan muy inocentes, ¿no? Poquitas notas, así.
se pone cada vez más complicada la situación. Entonces ese es otro ejemplo de diferencias para la viola da gamba. Bueno, cerramos este capítulo de ejemplos del siglo XVII. Ahora paso al siglo XVIII, en donde encontramos que hay un gran boom en la improvisación en el siglo XVIII. Y la improvisación la vamos a encontrar en muchos lugares. Uno de ellos es en estos partimenti, o la idea del partimento, que es algo que se empezó a estudiar, digamos, hace relativamente poco, unos 20 años, algo así, porque se empezaron a descubrir estos partimenti, que eran una serie de bajos con cifrados y una serie de reglas que escribieron sobre todo compositores italianos, muy en especial napolitanos, y que servían de manera de enseñanza de libros de texto para aprender música, para componer, evidentemente se utilizaban para improvisar y para aprender la teoría de la música, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII vamos a encontrar muchas maneras de improvisar. En la música, sobre todo italiana, y en esta enseñanza en los conservatorios, nos encontramos el uso del partimento, el uso del superlibrum, que quiere decir que los chicos, los jóvenes estudiantes, aprendían a hacer melodías independientes, improvisadas sobre una melodía dada. También aprendían el arte de la imitación, ¿no? El contrapunto cantado de oído, aprendían a hacer canon y aprendían a hacer fuga, y también aprendían a hacer cadencias, esto es, improvisaciones más o menos libres, que nos van a llevar de la mano hasta las famosísimas cadencias del siglo XIX, de los grandes conciertos para piano o violín, y que desembocan en la música del jazz y en música de diversas culturas, ¿no? Entonces este es como un poco el camino que se siguió del siglo XVIII en adelante. En específico, en la música para tecla de los siglos XVII y XVIII vamos a encontrar formas, digamos, improvisadas, o que provienen de una manera de pensar sobre un patrón dado o un patrón pensado y compuesto, y sobre el cual yo puedo generar música y puedo componerla y escribirla, o bien solamente puedo improvisarla. Y yo puedo improvisar formas de danza, en específico suites, como por ejemplo, bueno, ustedes conocen muy bien la estructura de una suite, Alemán, Courant, Sarbanjik y otras galanterías. También puedo improvisar variaciones sobre patrones, esquemas en el bajo, como los grounds, que ya vimos en el siglo XVII, la pasacalia, la chacona, etc. También puedo improvisar o tener un origen improvisado para hacer obras contrapuntísticas como fugas, ricercares y canzonas. Y voy a tener obras en estilo improvisado o obras libres, como el preludio, la tocata, la fantasía y el preludio libre, que es fundamentalmente en donde más van a lucir mis improvisaciones, mi conocimiento de la improvisación en este último grupo de las obras en estilo improvisado. Aunque yo puedo improvisar todo esto también. Bueno, no yo, yo no, pero los chicos, los jóvenes que aprendían música y en general el pensamiento del siglo XVII y XVIII. Entonces estas formas libres estaban estructuradas y se aprendían basándose en dos elementos importantísimos: en el conocimiento del bajo continuo y los partimenti, en el caso de Italia y también en Francia, y de la improvisación, que forma parte del conocimiento tanto del bajo continuo como de los partimenti. Entonces yo voy a tener en las obras de los siglos XVII y XVIII un desarrollo en el conocimiento de estas dos cosas, que lo que hacía era desarrollar
la intuición musical y que el intérprete o el compositor se sintiera hablando con música que fuera una especie de lengua materna. Entonces hay tres formas que ya mencioné, muy importantes en donde podemos encontrar incidencia de la improvisación de manera directa, que es el preludio sin medida, que es una cosa muy francesa, la tocata y la fantasía. Ahora, el bajo continuo es, incluso al barroco se le ha llamado la época del bajo continuo porque estaba siempre presente y se interpretaba con los instrumentos de tecla, el órgano y el clavecín. Se reforzaba con los instrumentos de cuerda punteada como la tiorba, laúd, guitarra y arpa. Se reforzaba con la línea melódica del bajo que se tocaba en gamba, en cello, en violone, y también se reforzaba con instrumentos de aliento como el bajón del 17 o el fagot del siglo XVIII. Y el bajo continuo podemos decir que era la base de la enseñanza de la composición y del análisis o de la manera para entender la música del siglo XVIII. Bueno, hay una serie de terminologías, ¿no?, en distintos lugares para referirse al continuo, el basso continuo, basso numerato, basso seguente en italiano, four bass, ¿no?, en inglés, figure bass también, general bass, en fin, hay varias maneras de referirse a esto. Y entre estos dos siglos, 1600 y 1800, su conocimiento y dominio fue fundamental para la interpretación y estudio de la música de los siglos XVII y XVIII. Como ustedes saben, el bajo continuo es la línea instrumental del bajo en una obra, sobre la que el intérprete, me refiero a los instrumentos que pueden hacer armonía, como los de tecla o los de cuerda punteada, estos intérpretes van a realizar o improvisar un acompañamiento en acordes. Pero lo de improvisar es muy entre comillas, porque tienen que tener todo un conocimiento de la armonía, de la marcha armónica y del estilo en particular. Estos bajos pueden estar cifrados con números y alteraciones, o pueden no estar cifrados y no tener nada, ¿no? El hacer un continuo es un arte improvisado y hay muchísima documentación acerca de los intervalos, de los cifrados, de cómo se conforman los acordes, de cómo los escribo, de lo que significan, pero no hay documentación, hay poquísima documentación acerca de cómo tengo que tocar ese acompañamiento cuando soy un intérprete de uno de estos instrumentos de cuerda punteada o de tecla. Tampoco está documentado si puedo adornar, si puedo añadir notas, si puedo poner adornos, si puedo improvisar. O sea, hay muchas cosas que no estaban escritas en estos tratados y que hoy en día siempre nos presentan interrogantes. Y la publicación de estos tratados se daba en su mayor parte para enseñar la armonía y el contrapunto, ¿no? Entonces, al improvisar un continuo, no se trata de que el intérprete pues haga lo que se le da la gana, sino que debe de estar muy empapado y conocer muy bien el estilo particular de la obra que está acompañando, llámese Bach o Händel o Telemann o música francesa, Rameau o música de Louis Couperin o de Lully o música italiana del siglo XVII o música italiana del siglo XVIII. Cada momento y lugar tiene un cierto estilo y características muy particulares que deben conocerse. El bajo continuo es una manera de pensar no solamente armónica, sino también contrapuntística, aunque el énfasis está sobre todo en el pensamiento vertical, ¿no? Sin embargo, en muchos de estos métodos, sobre todo en los partimenti, hay énfasis de las realizaciones no a 4 voces, con una en la izquierda y 3 en la derecha, sino a 3 voces, una aquí y 2 acá, lo que implica un conocimiento horizontal contrapuntístico de la manera o de lo que estoy haciendo con mi continuo.
El estudiar continuo te permite aprender la gramática armónica y va a construir acordes y los va a conectar para crear progresiones armónicas elocuentes, siempre con respecto al bajo que ya está escrito. Y según nos dice Bach, el bajo continuo es el principio de la composición y de hecho puede ser llamada una composición extemporánea, ¿no? Aquí estamos ligando esta idea de la improvisación con la composición. Bueno, la función principal del continuo es acompañar. Y como dije hace un momento, hay muchos distintos estilos. Bueno, no son tantos, pero sí hay varios estilos de acompañamiento de acuerdo a la época y lugar. Tenemos por un lado los siglos, ¿no? El siglo XVII, este barroco temprano que tiene sus características, sus reglas, y por otro lado el siglo XVIII, ¿no? Que también tiene sus características muy particulares, el uso de ciertos acordes, el uso de ciertas disonancias en ciertos lugares, ¿no? Y por otro lado tenemos el estilo italiano, que es muy definido, el estilo francés, que es otra cosa, y este estilo mixto o alemán, en donde podemos encontrar mucho de las dos partes, ¿no? Para cualquier tecladista y compositor que iban de la mano, ¿no? El conocimiento del continuo, pues saber hacer continuo era una habilidad obligada. Y estoy totalmente convencida que el saber hacer continuo te abre un panorama de entendimiento de la música muy distinto a no conocer o no saber cómo se realiza un continuo. Y el continuo estaba sustentado siempre en reglas y convenciones que ya eran conocidas para el intérprete. Por ejemplo, una de estas reglas o convenciones era la famosa regla de la octava, que nos decía qué tipo de acorde podíamos tener en cada grado de la escala y que el cifrado o los acordes varían de acuerdo a los lugares y las épocas de esta regla de la octava, y tenemos versiones sencillas y versiones más complejas de la regla de la octava. En el curso que tenemos, en el taller que tendremos más adelante, seguramente veremos un poco de regla de la octava. Bueno, voy a hablarles un poquito de esta cuestión del partimento, que les digo que es pues un conocimiento realmente reciente, ¿no? Pues tiene pocos años, como 20 años. Y aquí quedó en evidencia que el entrenamiento musical de los estudiantes, especialmente en estos orfanatos hospedali italianos, se basaba en el contrapunto aprendido y enseñado desde el teclado y deriva, ¿no? Va en línea directa, deriva de esto que dijo Banchieri, de todo lo que tenía que saber el organista, ¿se acuerdan? La fantasía, las partituras, la intabolatura y el basso seguente. Entonces, en estos partimentos lo que encontramos que son como pequeños ejercicios de cifrado, pequeñas piezas de distintos niveles, unas más difíciles que otras, una serie de reglas que son por lo general patrones o marchas armónicas o maneras de realizar ciertas cadencias. Y a través de estos partimenti nosotros ahora entendemos que esta forma de educación musical y enseñanza de la composición en la música del siglo XVIII, particularmente en Italia, que se extendió por toda Europa, con excepción del norte de Alemania. Allí siguieron otros caminos que involucran, por supuesto, a la enseñanza muy rigurosa del bajo continuo, pero no a través de partimenti. Aquí tenemos un par de ejemplos de partimenti de Francesco Durante, por ejemplo, y de Leonardo Leo. Como pueden ver, son para que los estudiantes memorizaran, es la misma fórmula, primero, quinto, primero, primero, quinto, primero, en mayor, en menor, ¿no? En todas las tonalidades, utilizando una fórmula, ¿no? Que se repite y que es la del retardo de la tercera sobre la dominante para ir a la tónica. Y lo va a repetir. Leonardo Leo hace algo semejante, aquí nada más puse un pequeño fragmento,
pero son más o menos los mismos patrones que se repetían en estos partimenti. Y algo muy importante es que estos partimenti se siguieron publicando a lo largo del siglo XIX, y en realidad tenemos más publicaciones del siglo XIX que del siglo XVIII de estos partimenti. Entonces, la formación musical continuó siendo a base del entendimiento de la música desde el bajo, ¿no? Otra cosa muy importante que tengo que decirles y que va de la mano con la improvisación y con la composición es que no estamos pensando en melodías acompañadas, es que el pensamiento de estos siglos parte desde abajo hacia arriba, del bajo hacia las voces superiores, que como sabemos podían ser improvisadas, podría ser muchas. Aquí tenemos otro ejemplo de durante, que son de las reglas para el acompañamiento. Entonces nos muestra un bajo cifrado que maneja más o menos las mismas fórmulas sincopadas con retardos, con una serie de acordes que podemos usar cuando tenemos estas síncopas en el bajo, por ejemplo, un acorde consonante aquí que se convierte en disonante en el tiempo fuerte, el acorde de segunda, cuarta y sexta, que resuelve a un acorde de sexta, que se vuelve a convertir en un acorde disonante, y vamos haciendo los encadenamientos, etc. Este es un ejemplo de durante. Otra cosa importante que se aprendía eran estos esquemas, ¿no? Esto se les enseñaba a los jóvenes, y entonces estos esquemas eran pequeños fragmentos que los estudiantes aprendían repitiéndolos en distintas tonalidades hasta que se volvían como, los podían hacer con los ojos cerrados, y estos eran pequeños patrones o esquemas que podíamos aplicar cuando los encontráramos en la música en distintos contextos. Entonces ya los teníamos memorizados, internalizados, y los podíamos aplicar. Entonces estos esquemas se aplicaban, o más bien se referían a fragmentos cadenciales, a partes de la regla de la octava o completa la regla de la octava, o a ciertos movimientos o motivos del bajo. Esto era sobre todo en Italia, en Nápoles, y en París también se aprendían esquemas de cadencias, de regla de la octava y de marchas armónicas o progresiones, que son parientes de los movimientos del bajo, para que los tuvieran aprendidos completamente y los pudieran aplicar en distintos contextos. Aquí les tengo una de las primeras publicaciones de la regla de la octava de este francés, François Campion. Aquí tenemos el cifrado para una escala ascendente y descendente, el tipo de acorde que podemos tener en cada grado de la escala, y los únicos acordes que van a estar en estado fundamental, como ustedes están viendo, son el de la tónica, la fundamental, el de la dominante, otra vez el de la tónica, el de la dominante y el de la tónica. Todos los otros grados van a estar en alguna inversión y van a ser en mayor o menor grado disonantes, como por ejemplo estos, ¿no? Que son acordes disonantes. Y en el modo menor sucede exactamente lo mismo, ¿no? Aquí la dominante pues va a ser mayor, por eso tiene esta cruz que significa en este contexto francés que la tercera va a estar ascendida. Entonces son una posible armonización de la escala ascendente y descendente mayor o menor. Aquí tenemos a Rameau, una realización de la misma regla de la octava, de una manera un poquito más explícita, no con las cifras, pero aquí ya está una realización con todos los sonidos. A veces son 4, ¿no? A veces me pone 5 porque está duplicando el bajo, o sea, ¿no? Pero es exactamente la misma cosa, en donde el primero y el quinto grado son acordes en estado fundamental. Aquí Rameau añade esta dominante para llevarla a la tónica, y pues siempre tenemos la dominante como acorde en estado fundamental, y le añade una fórmula cadencial, ¿no? Ya llegó a do,
pero luego la, fa, sol, sol, do, para que termine bien y no nos quede duda. Aquí está la versión en modo menor, que es la misma idea. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la pequeña escuela de bajo continuo de Johann Mattheson, cómo nos explica los acordes de séptima, en dónde puede ir y sobre todo cómo están cifrados, ¿no? Se fijan, tenemos un pedal, son notas pedal, sobre las que podemos tener una serie de acordes consonantes o disonantes. Aquí tenemos el acorde de séptima sobre la tónica, regresamos a la tónica, ¿sí? Son distintos cambios armónicos sobre notas pedal, específicamente mostrando acordes de séptima. Luego hay otro tratado muy interesante de Friedrich Nietzsche, que se llama Musikalische Handleitung o Guía Musical de 1721, en donde él nos muestra el ejemplo de cómo sobre un bajo, ¿no? Aquí tenemos un bajo melódico cifrado, aquí está el bajo cifrado, es el principio de composición sobre el que Nietzsche va a construir una suite, como la que hemos hablado hace rato, ¿no? Entonces podemos tener distintos acordes, cadencia muy clara a la tónica, ¿no? Luego aquí vamos a tener una cadencia muy clara a la región de la dominante. Luego seguimos caminando y vamos a tener una cadencia muy clara al relativo menor y luego regresamos una bonita cadencia a la tónica, ¿no? Entonces, sobre esto, Nietzsche presenta varios ejemplos de cómo construir piezas sobre un bajo armónico igual. Y sobre esto nos presenta, aquí está el bajito, está súper chiquito, lo siento, pero este bajo es el mismo del ejemplo anterior. Y aquí viene un ejemplo de una alemán, ¿no? En donde el bajo también está un poco ornamentado, pero se mantiene la marcha armónica. Una segunda alemán, luego viene una courante, en donde tenemos una subdivisión rítmica distinta, pero se mantiene la marcha armónica, una zarabanda y un minueto. Todo basado en un mismo patrón o en un mismo bajo que tiene una serie de acordes sugeridos, en este caso por el compositor. Y ustedes pueden improvisar o pueden componer su alemán o su suite, ¿no? Basándose en ese bajo cifrado. Bueno, ahora vamos a llegar a cómo hago el continuo. Aquí tenemos un ejemplo, ya vamos a pasar un poco a estas secciones de ejemplos. Entonces, esto es Darío Castelo, del siglo XVII, inicios del siglo XVII, trabajó en la Catedral de San Marcos en Venecia, tocaba instrumentos de aliento y nos dejó una serie de piezas. En este caso es una sonata para instrumento melódico y bajo continuo. Como ustedes ven, el bajo no tiene cifras, ¿no? Nada más aquí venimos de adagio a allegro, ternario. No tiene cifras, pero sí hay una escritura muy sofisticada para el violín. Entonces, yo como continuista tengo que saber qué voy a hacer con este bajo que tengo aquí y tocarlo, desarrollarlo, improvisarlo de una manera adecuada. Vamos a escuchar. Empieza un poquito antes de este adagio. Vamos. Escuchen al clave. Bueno, entonces allí se dieron cuenta que tenemos
un bajo, que son unas notas muy sencillas, sobre los que el intérprete puede imitar lo que hace el violín, puede arpegiar, puede hacer distintas cosas. Ahora vamos a Alemania, Philipp Heinrich Erlebach, en donde tenemos un bajo muy repetitivo, ya se dan cuenta, tiene un ritornello instrumental y es una obra vocal. Entonces aquí el intérprete, los intérpretes aquí en esta obra, se toman ciertas libertades, incluso hacen una pequeña introducción para iniciar la obra. Y estas son distintas maneras de hacer el continuo. Schwaches Herz, du bist besiegt, schwaches Herz, du bist besiegt, ja, ja, ja. Schwaches Herz, du bist besiegt, ja, ja, ja. Weil die Liebe mit dir fliegt und selbst deine Freiheit bieget, sind schon deine Fesseln da, sind schon deine Fesseln da, sind schon deine Fesseln da. Bueno, entonces aquí pueden ver que el continuo es un universo que podemos hacer de distintas maneras y que mantenemos este concepto de improvisación. Bueno, la improvisación es una habilidad obligada para el tecladista del barroco. Toda interpretación involucra elementos de improvisación y la improvisación va a estar apoyada en una serie de convenciones o reglas implícitas y conocidas por el intérprete. La improvisación inmediata o en el momento, también o ajuste y elaboración de una estructura existente. Y también sabemos que la relación entre la precomposición y la improvisación es compleja. Como les he dicho, hay muchas formas que derivaron de formas improvisadas, como la tocata, el preludio, etc. Lo mismo sucede entre la música para laúd e instrumentos de tecla. Siempre tuvieron elementos que originalmente estaban pensados para improvisarse, ¿no? Estas habilidades improvisatorias hacen que surja el personaje del intérprete como figura central y se desarrolló la expresión y el virtuosismo personal. Ahora, como sabemos, podemos encontrar la ornamentación en estilo improvisado, que lo mencioné desde el inicio. Ahora me voy a abocar un poquito más a hablar de esto. En una partitura podemos tener muy poca información acerca de si podemos o no improvisar y sobre qué vamos a improvisar o sobre qué vamos a ornamentar. Yo me voy a centrar un poco en Corelli, en Quantz, en Bach, en este momento del siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII. Y como ya les mencioné, podemos encontrar ornamentación libre o ornamentación esencial. La libre es la que son muchas notas en donde da gran libertad al intérprete y la esencial son los adornos escritos con símbolos. También podemos hablar de una ornamentación escrita cuando el mismo compositor ya nos dice cómo quiere que se ornamente su música. Por ejemplo, aquí tenemos Corelli. Este renglón de arriba son los ornamentos de Corelli. Este es el bajo cifrado y esta es la versión original de Corelli sin sus ornamentos, ¿no? Se fijan que es un adagio con muy pocas notas y acá nos pone muchas. Voy a presentarles algunos pedacitos de versiones en donde, por ejemplo, aquí este intérprete hace su propia versión.
Hizo algunas, pero otras no. Otras. Entonces, aquí encontramos un intérprete que hizo su propia interpretación de la línea melódica, interpretó a su gusto siguiendo la inspiración que le pone ahí Corelli. Vamos a oír otra, un poco en el mismo sentido, todavía más compleja. El órgano. Entonces encontramos ahí ornamentaciones libres, incluso hasta el órgano participa de la ornamentación. Y esta última, que es en una versión en viola da gamba, pero que toca la ornamentación de Corelli. Entonces, lo interesante es que estos ornamentos escritos tienen que sonar improvisados, como si fueran improvisados. Y algunos de estos intérpretes ya han llevado la idea de improvisación haciéndola suya, grabando ornamentaciones improvisadas de ellos mismos. Aquí tenemos un ejemplo de ornamentación esencial con muchos adornos. El ejemplo... un ejemplo muy claro pues, es la música de François Couperin. Entonces, muchos adornos, es muy exuberante en cuanto a ornamentación esencial esta música de François Couperin. También podemos tener en el siglo XVII, como ya hemos visto, esta música de origen dancístico, obras casi improvisadas, variaciones y grounds, cadencias, ¿no? En donde la interpretación está siempre presente. Ahora vamos a hablar un poco de las obras para tecla en estilo improvisado, un poquito, ya sea para laúd o para instrumento de tecla, sobre todo como el clavecín o el órgano o el arpa, el preludio sin medida, la tocata y la fantasía. El preludio escrito o no improvisado va a derivar de estas improvisaciones de los laudistas para revisar la afinación adecuada o el temperamento de su instrumento, ¿no? Los organistas de la iglesia tocaban pasajes para establecer el modo y afinación de la música que se cantaría, y esto es algo que se utilizó mucho en la escuela del norte de Alemania específicamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Kuhnau al estilo de Nirt, ¿no? De hacer un preludio. Este ejemplo me lo voy a saltar, tiene audio, pero me lo voy a saltar. Luego vamos a los preludios sin medida, que siempre también nos han dado muchas dudas porque no indican ritmo o métrica. Hay algunos poquitos para laúd y viola da gamba, pero la mayoría son para clavecín. La interpretación de estos preludios genera confusión y muchos alternan secciones libres con secciones medidas, y hay dos tipos principales, uno estilo toccata y uno estilo tombeau o lamento. Esta música está escrita, pero suena totalmente improvisada, ¿no?
Está escrito incluso sin barras de compás, son una serie de redondas o unidades con ligaduras. Algunos preludios sí tienen algunas sugerencias rítmicas y tienen ligaduras que significan distintas cosas, ¿no? Muchas veces hay notas ornamentales que tenemos que encontrar en esto. Y hay ligaduras que van desde el pentagrama inferior al superior o que unen una cierta armonía. Es una escritura muy sofisticada. Aquí tenemos los compositores franceses que escribieron Preludios sin medida. Y aquí lo que quería mostrarles es justamente un preludio sin medida de Louis Couperin, en donde es básicamente suena a una improvisación escrita, ¿no? Tenemos nuestras redondas, muchas ligaduras, pero no hay barras de compás. Es casi una especie de música contemporánea en donde el intérprete improvisa cómo va a sonar. Vamos a oír un poquito. Si oyéramos otras interpretaciones, evidentemente no serían iguales porque en esta música se deja mucho a la libertad del intérprete. Son casi improvisaciones escritas en donde, si se fijaron, tenemos ornamentos escritos, ¿no? Como esto o como estas escalas que se tocan en un solo gesto. Aquí tenemos un preludio de Danglebert en donde la escritura ya es un poco más sofisticada en cuanto a subdivisiones rítmicas, pero también mantiene mucha libertad. Aquí hay ya un poco de separación por barras de compás. Aquí tenemos un preludio de Louis Couperin, uno muy chiquito, en donde podemos encontrar fórmulas cadenciales típicas del siglo XVII. Entonces, esto que está escrito acá está fundamentado básicamente en este tipo de fórmulas. Me voy atrás, es este, ¿no? Y lo voy a poner a que suene mientras estamos oyendo esto. Entonces, la base para hacer una composición de este tipo es una marcha armónica con un cifrado, en donde yo como intérprete puedo hacer
tanto tocar directamente de aquí, o bien puedo buscar una fórmula como esta, en donde yo haga mi propio preludio. Bueno, en una tocata, aquí lo que se busca es mostrar la habilidad manual del intérprete. Se usó mucho en los instrumentos de tecla. Hay de diverso contenido, virtuosísticas muy brillantes, otras más rapsódicas, otras que son a base de figuraciones de acordes, ¿no? Frescobaldi tiene 2 libros de tocatas. Hay otros compositores como Rossi, a quien oímos en la mañana, Pasquini, Froberger, que tienen tocatas interesantísimas, y es como el equivalente de los preludios de la Escuela del Norte de Alemania. Aquí hay un ejemplo de, de Froberger, de una de sus tocatas, en donde tenemos figuraciones casi improvisadas, ¿no? También tenemos acordes que parecen estáticos, en donde el intérprete tiene que improvisar cómo los va a arpegiar. Y acá tenemos la reducción armónica, un poquito, ¿no? De esa tocata. Entonces, esta música la podemos entender desde un bajo con cifras, y nosotros mismos podemos hacer nuestras propias improvisaciones si queremos separarnos de la partitura. Sin embargo, es música en la que, a pesar de que esté escrita, hay un gran contenido improvisado. Y por último, algo muy interesante, que es la fantasía, ¿no? En las fantasías del siglo XVIII hay un gran contenido de libertad, tanto rítmico como de tempo. Muestran siempre el virtuosismo instrumental. Estos compositores del siglo XVIII mostraban armonías y modulaciones muy atrevidas, y en particular las fantasías de Carl Philipp Emanuel Bach son las más importantes y representativas de este género en el siglo XVIII. Hay en estilo rapsódico, en estilo improvisado, hay unas que son más rítmicas también, en donde más bien se muestran progresiones de acordes rápidas. Y Carl Philipp le dedicó un capítulo entero a las fantasías libres en su ensayo de la verdadera manera de tocar instrumentos de tecla, que es importantísimo. Habla de la digitación, de la ornamentación, tiene un capítulo enorme sobre el bajo continuo, otro sobre la improvisación y un último sobre la fantasía. Va construyendo, ¿no? Va construyendo. Entonces, para improvisar nosotros tenemos que tener todos estos conocimientos, en particular del continuo y de las marchas armónicas, ¿no? Carl Philipp lo que buscaba era comunicar afectos o pasiones y conmover al oyente. Decía que un músico no puede conmover a otros a menos que él mismo esté conmovido, y que también Carl Philipp era un gran improvisador y que se quedaba como en un trance mientras estaba improvisando, ¿no? En esta música hay grandes libertades armónicas, rítmicas, hay pocas líneas de compás, y en el tipo de material musical que utiliza también hay mucha libertad. Es música que tiene cambios drásticos de tempo, de armonía, de ritmo, dinámica, tonalidad y textura. Aquí, en su ensayo, Carl Philipp nos dice, esta es una fantasía, ¿no? Y primero nos la muestra como un bajo cifrado, en donde tenemos una progresión de acordes con una cifra, un poco de ritmo, ¿no? Unos corchetes que nos dicen dónde hay lugares de reposo o lugares que dividen las secciones, ¿no? Entonces, este es un esquema estructural de una fantasía en el estilo de Carl Philipp. Y luego, regreso. En este caso, el mismo Carl Philipp nos escribe cómo va a desarrollar
justamente esta marcha armónica. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Entonces, este es un ejemplo de Carl Philipp y en algún momento que di un curso mis cursos de continuo y de improvisación, una alumna que se llama Isabel Negrín, que ahora está estudiando en Holanda, ella compuso una fantasía improvisada al estilo de Carl Philipp Emanuel Bach y con este video quiero terminar la presentación y bueno, si tienen alguna duda y pregunta escríbenla en el chat para que se las pueda contestar. El día de mañana en el curso vamos a centrarnos en aspectos muy particulares. Es un taller práctico en el que vamos a trabajar al teclado con fórmulas cadenciales, con patrones armónicos para conocer, ¿no?, de cerca cómo se improvisa. Entonces aquí va Isa Negrín. Bueno, pues eso es todo lo que les presenté hoy, este gran panorama de la improvisación en el siglo XVII y XVIII, su relación importantísima con, por un lado, el contrapunto, con el bajo continuo, ¿no?, con esta relación tan importante que tiene con la marcha armónica. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud. A Por ahí hay ver. una pregunta en el chat Ajá. que dice que entonces, bueno, primero comentan que si lo del teclado es mañana, el día de mañana. Sí, mañana empezamos a trabajar de manera práctica. Tengan a la mano su teclado y me gustaría poder ir trabajando pues, con los de ustedes que toquen instrumentos de tecla y que así lo deseen, para ir revisando poco a poco lo que vamos a ir presentando en el taller. Entonces tengan a la mano su teclado, piano o instrumento de teclado.
Entonces la pregunta, entonces la improvisación antes la consideraban algo empírico. Pues creo que no es empírico, es justamente había que practicar mucho y repetir y memorizar ciertos patrones, ¿no? En donde después de dominarlos y tener una gran cantidad de herramientas y de cartas, digamos, lo podemos ir utilizando, se podía ir utilizando en los distintos contextos, pero todo salía improvisado, pero habiéndolo estudiado previamente. Se podían unir estos patrones, había fórmulas que se estudiaban. Entonces, improvisar no es nada más inspirarse, sino basarse en un estudio muy sistemático de ciertos principios muy particulares de acuerdo a la época, al estilo, al lugar, incluso a ciertos compositores. No sé si eso responda la pregunta. Levanta la mano María Christopher. Ahorita respondo la del chat. Hola, Hola. bueno, con respecto a esto que dice de las fórmulas, ¿por qué ahora no se utilizan? Porque tenemos en la actualidad algunos, pues, compositores, ¿no? Que también usan, pues, formas de escritura, digamos, también así como más libres, bueno, en el contemporáneo, ¿no? Y todo eso. Pero ellos más bien, o sea, siento que buscan como otras cosas y me pregunto por qué esas fórmulas ya no, o sea, bueno, yo al menos no las conozco, no he escuchado hablar de ellas y no sé por qué dejaron de utilizarse. No es que se hayan dejado de utilizar. Lo que pasa es que conforme fue pasando el siglo XVIII y entramos al XIX, a lo largo del siglo XIX la importancia de la partitura fue cada día mayor y los compositores y los intérpretes dejaron de ser los mismos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, Beethoven, que era compositor-intérprete, Mozart era compositor-intérprete, Haydn era compositor-intérprete, ¿no? Bach era compositor-intérprete, y vamos a encontrar figuras, Chopin, Liszt eran compositores e intérpretes, pero cada vez se va a dividir más la composición por un lado y la interpretación por el otro. Entonces, lo que estaba escrito en la partitura pasa a ser algo importantísimo y los intérpretes, la formación del intérprete de conservatorio decimonónico y en el siglo XX pasa a ser algo en donde la partitura es sacrosanta y tenemos que escribir todo lo que dice ahí, y entonces no hay necesidad de aprender estas fórmulas de improvisación porque ya no las utilizamos. Entonces, como nuestra tradición de enseñanza viene más bien de ese siglo XIX y el siglo XVII y XVIII habían quedado muy atrás, entonces no las tenemos a la mano, pero esas fórmulas existen y ahora en los, te digo, en los conservatorios se está retomando esta manera de enseñar un poco en ese estilo, ¿no? Y de esa manera, un poco lo que yo voy a enseñarles en el taller es justamente a que conozcan y dominar en la medida de lo posible unas ciertas fórmulas que les permitan tener libertad para poder improvisar. Vamos a tener patrones, tanto fórmulas armónicas como algunas ideas de cómo improvisar o ornamentar intervalos melódicos que podemos combinar. Esa es la idea. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, todo muy bien, gracias. Gracias a ti. Sí. Otro comentario. También, eso que dice también es porque, o sea, justamente eso, ¿no? Que se fue por un lado la interpretación y para otro la composición. Y, o sea, antes, como eran ambos, ¿no? O sea, las personas lo que componían lo tocaban, ¿no? ¿También va por ahí? Exacto, sí. Incluso muchos de los conciertos de Mozart tenían secciones en donde estaban escritas de manera de un esquema, porque él es el que las tocaba o él las improvisaba en ese momento. Entonces, sí hay muchos documentos que nos indican que esto así era, ¿no? La otra pregunta que me están haciendo, ¿el superlibrum es casi como lo de las variaciones sobre un tema? No. El superlibro, lo que quería, lo que se trabajaba en ese aspecto, era el contrapunto.
Entonces se tenían varias melodías sobre las que el estudiante sobre una melodía improvisaba otra, siguiendo, bueno, improvisaba otra, siguiendo ciertas fórmulas contrapuntísticas o ciertos estudios, nota contra nota o disonancias sincopadas, etcétera, en donde se hacían estos estudios en donde solamente tenían una línea y alguien improvisaba la voz superior o la voz inferior. Y Superlibrum porque se hacía con unos ciertos libros de práctica para esto muy particulares. Muy bien. ¿Alguien Bueno, tiene alguna otra pregunta? Creo que pues no. sin duda una conferencia también por demás interesante. Creo que van a disfrutar mucho el taller a lo largo de la semana. Esperamos que sí se animen pues sí, a hacer los ejercicios con su teclado, ¿verdad? Porque bueno, creo que es una oportunidad que tenemos ahorita y que la doctora pues justamente nos está compartiendo su conocimiento, su habilidad, etcétera. Entonces, pues anímense, o sea, creo que va a ser muy, muy enriquecedor a lo largo de la semana. Y bueno, pues yo creo que con esto cerraríamos por lo pronto esta segunda parte de la cátedra Alfonso Moreno, agradeciendo nuevamente a la doctora Eunice Padilla, pues por su valiosa aportación en nuestro programa educativo. Y recordarles que el día de mañana, pues continuaremos con las actividades de la Semana de la Música a partir de las 9 de la mañana para que estén pendientes y puedan asistir a todo lo que les estamos ofreciendo. Y bueno, pues me gustaría simplemente para formalizar, dar lectura al reconocimiento por esta conferencia, que lo leo tal cual: la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de las Artes y la Cultura y el Departamento de Música otorgan el presente reconocimiento a la doctora María Eunice Fabiola Padilla León por su participación en la Cátedra Alfonso Moreno con la conferencia y taller Panorama de la improvisación en la música barroca, organizado por el Departamento de Música en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Celumen Proferre, Aguascalientes. Aquí dice 12 de agosto porque, como bien saben, el 12 de agosto estaremos concluyendo el taller. Justamente, como bien decía hace un momento, será toda la semana. Y bueno, pues lo firma la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, decana del Centro de las Artes y la Cultura. Pues ojalá hayan disfrutado tanto como un servidor esta conferencia. Y bueno, pues les agradecemos y nos vemos mañana.